Muy bien, buenos días a todos. Seguimos entonces en el capítulo 12. Vamos al versículo 12. Y igual que en el libro de Romanos y luego en Efesios, cuando habla acerca de los dones espirituales, está ligado al tema de la iglesia como un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y, y la iglesia es su cuerpo. Entonces en el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El domingo pasado estábamos hablando justamente en Lucas 24, cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos y a los 11 y a otros que estaban ahí, cuando se aparece en medio de ellos, que va a enviar a la promesa del Padre. Dice, y seréis investidos con poder de lo alto. Está hablando justamente de la presencia del Espíritu de Dios en los creyentes, en la iglesia. El cumplimiento de esos versículos de Lucas 24 está en el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que menciona el Señor Jesús es de que es conveniente que el Espíritu venga. Y se les conviene que yo me vaya y viene el Espíritu Santo sobre los creyentes. Entonces, en el versículo 13 menciona que sean judíos o griegos, esclavos o libres. Realmente comentaba ahí que a pesar de nuestras carencias o por encima de nuestras carencias o nuestros contextos o nuestros antecedentes, origen, y sin tomar en cuenta nuestras posibilidades o nuestras capacidades, ¿verdad? Todos los creyentes somos bautizados en un espíritu. Somos eh, morada del espíritu. El espíritu es el sello que nos identifica. Y Pablo escribe acerca de esto, pues importante, como vimos también en Romanos 8, en Gálatas, en Efesios, acerca de vestirnos de la lucha entre el espíritu y la carne, o más bien, no sé si llamarla lucha, pero quiero decir que son contrarios, son opuestos, ¿verdad? Y a través de la fe y la obra terminada del Señor Jesucristo, es que considerándonos muertos juntamente con Cristo, vivos para con Dios, es que el Espíritu Santo está en libertad, no está entristecido eh, o apagado para reproducir la vida de Cristo en nosotros. Entonces, lo que Pablo hacia donde nos apunta con estas preguntas y estas verdades que menciona acerca de los dones espirituales, Pablo lo que está haciendo es apuntándonos al capítulo 13. Recuerden que al inicio de Primera de Corintios, la primera cosa que menciona es que oigo que hay entre ustedes divisiones, contiendas, hay contiendas.
Y luego les dice también de divisiones. Y cada una de las cuestiones que están padeciendo los corintios tienen que ver con que están centrados en sí mismos, ¿verdad? Aparentemente tienen dones o tienen estas manifestaciones o algunas de estas manifestaciones de dones, pero realmente pueden ser como exaltación del yo, actividades que pretenden o que se pueden como que disfrazar de manifestaciones del espíritu y que no lo son, ¿verdad? Pueden ser solo actividades o manifestaciones de la carne, donde la carne se siente cómodo y a gusto, pero no está edificando a la iglesia. Entonces, en esta organización o cómo Dios organiza o cómo Dios pone los dones en medio de la iglesia, resalta que esos dones, la fuente es el Espíritu de Dios. La fuente de los dones y de las manifestaciones y el efecto de los dones, el efecto de los dones en la vida de otras personas es obra del Espíritu Santo y no es obra nuestra, no es obra de cada uno. Entonces dice, somos bautizados todos en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y entonces continúa con el ejemplo de un cuerpo, dice, versículo 14, 15, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde está el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Esta frase la repite como Él quiso. De ahí del versículo 18, lo teníamos también en el versículo 11. En el versículo 11, si lo quieren subrayar arriba, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere, y acá abajo dice que Dios ha colocado los miembros, cada uno en el cuerpo, como Él quiso. Entonces, no es algo que nosotros queramos o hacer algo como nosotros queramos, sino como Él quiso desde lo que Dios o el Espíritu Santo ha repartido a cada uno de los creyentes y la función o el lugar, el tiempo, el momento en que Dios pone a cada uno como Él quiso. Y yo creo que es importante recordar eso porque debemos de confiar en lo que Él está haciendo, no en lo que nosotros queremos hacer. Siempre en el libro de los Hechos, una de las características que vemos ahí o algo relevante siempre es que el Espíritu Santo está, digamos, a cargo o desarrollando la expansión del Evangelio, ¿verdad? Dios usa a través del Espíritu Santo a los creyentes para que hablen, para que vayan, para que se edifiquen. Y no vemos que haya como un plan humano en ese sentido. Eh, la reunión que vemos ahí, por ejemplo, de la designación de diáconos, ¿verdad? Si hay un diálogo y una decisión al respecto de la elección de diáconos para que atiendan un servicio. Y luego en Hechos 15 vemos esa reunión o esa junta o el concilio en Jerusalén
donde están los discípulos o los apóstoles, donde está Pablo y otros creyentes, eh, y están tratando un asunto, ¿verdad? Un asunto de creyentes que dicen que hay que bautizarse, que hay que circuncidarse, y hay diferentes exposiciones o diferentes comparten, ¿verdad? Jacobo se levanta, Pedro se levanta, y al final concuerdan en que el Espíritu Santo es el que está guiando. Dice, ha parecido bien al Espíritu Santo. Y entonces se dan la mano en señal de compañerismo y llegan a un acuerdo respecto a lo que se va a predicar, a lo que es el Evangelio y lo que es tanto la salvación como la justificación y la santificación por gracia y no por ley o por guardar la ley. Entonces, el Espíritu Santo está en control, los discípulos confían en la dirección del Espíritu Santo, y eso es lo que vemos en el libro de Hechos y no lo vemos en el libro de Corintios. En Corintios lo que vemos es de que cada quien está buscando lo suyo, cada quien está buscando su beneficio, en qué puede resaltar, o menospreciando lo que tiene, menospreciando lo que Dios le ha dado y deseando ser como otro. Y pone ese ejemplo, dice, la mano, en el versículo 15 dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo. El pie dice, es que no soy mano, yo quiero ser mano, ¿no? Cualquiera que sea la cosa que hace la mano, eh, pero quizás es más visible, es más activo, es más presente, no lo sé, ¿verdad? Pero esas actitudes de verte a ti mismo pueden llegar a menospreciar lo que Dios te ha dado para participar. Quizá queremos más exposición, más actividad, más presencia, más aplauso, no sé, ¿verdad? Pero dice, confía en lo que Dios te ha dado, porque Él colocó al cuerpo, Él a través del Espíritu, o el Espíritu repartió a cada uno como Él quiso, y descansa en eso, porque Dios te va a usar, Dios te usa, a cada uno Dios lo usa de diferente manera, eh, porque Él es el que ha colocado a los miembros en el cuerpo para usarlos y tener beneficio unos para con los otros. Entonces, esos dos menciones del versículo 11 y el versículo 18 son importantes, como Él quiso, y debemos de confiar en cómo Dios lo hizo y dónde Dios nos ha puesto y qué es lo que Él nos ha dado para participar. Y luego seguimos en el versículo 18. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Esa sí es unidad, unidad, unanimidad, y eso lo provoca el Espíritu Santo, ¿verdad? Muchas personas, muchos orígenes, muchas actividades, muchas capacidades o diversas capacidades, diversos puntos de vista, pero siguiendo la cabeza que es Cristo y confiando en la obra de Dios y en el Espíritu Santo, somos uno. No es que lleguemos a ser uno, sino que el cuerpo ya es uno. El cuerpo es uno solo. Dice el 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Esta es otra de las cosas interesantes aquí. Cuando vemos los 7 dones que mencionamos en Romanos 12, ¿verdad? Los dones alguien les puso los dones motivacionales. Eh, Profecía, servicio, presidir, dar o repartir, tener misericordia, el que enseña y el que exhorta.
estos 7 dones de Romanos 12. No sé si haya una persona que tenga todos los dones. Yo creo que no. Yo creo que sí podemos participar y tener ciertos servicios, ciertas actividades, pero esa parte de el hombre orquesta o la mujer orquesta, ¿verdad? Una persona que hace todo y que es el único que participa, que edifica, que tiene palabra, que enseña, que sirve, que preside, que organiza, que eh, liderea en misericordia. Yo creo que ese modelo no es el modelo bíblico, es decir, no es correcto, ¿verdad? Y debemos de confiar en que así como Dios ha capacitado a las personas, a cada creyente y lo ha puesto en la iglesia como Él quiere, debemos de confiar en la obra del Espíritu y escuchar a otras personas, a otros creyentes, porque a otros les ha dado cosas o dones, cómo participar, que a mí no me ha dado, ¿sí? Dios le ha dado dones a otros que a ti no te ha dado, pero al mismo tiempo Dios te ha dado algo a ti que a los demás no les ha dado. Y eso hace que nos necesitemos unos a otros. ¿Tienen alguna observación, algún pensamiento respecto a esto? Necesitarnos unos a otros, un solo cuerpo. ¿Alguien, algún pensamiento, duda, algún comentario? Rafa, Hola, Víctor, sí. ¿qué tal? Buen día. Bueno, aquí por ejemplo podemos ver hay muchas, pues en muchas iglesias, organizaciones o lo que sea, donde el pastor es el todólogo, ¿verdad? Es el que dirige la alabanza, el que toca la guitarra, el que canta, el que predica, el que recoge, el que recibe a la gente y en muchas ocasiones es porque así lo quiere hacer, ¿verdad? Que hay un problema, ¿no? O sea, como que quiere hacer todo, ¿no? Pero en otras ocasiones es porque, no, porque nadie se suma. Aún teniendo entre los hermanos, teniendo cada uno sus dones, que aunque a lo mejor el cuestionario que por ahí el tocayo compartía, sí es muy útil para darnos cuenta, pero yo creo que cada uno puede tener la idea de cuál es su don o lo que Dios, con lo que Dios lo ha capacitado para servir a la iglesia, ¿no? O al cuerpo. Y el problema muchas veces viene con que cada uno de nosotros, así como en estos versículos que leímos, que uno dice, no, es que yo quiero estar en la alabanza y yo quiero, porque canto bien o por cualquier cosa y no está conforme o no estamos a veces conformes con el don que tenemos y a fuerzas queremos otro y es cuando comienza todo a no funcionar correctamente, ¿no? Porque si Dios, como Él quiso, nos dio un don para ponerlo al servicio de Él y de la iglesia, pues obviamente cuando no lo hacemos, ya hay una parte del cuerpo que no está funcionando. El pie que no quiere dar el paso, pues va a ir uno brincando en un solo pie, o si la mano dice, no, hoy no quiero trabajar, pues va a estar complicado porque cosas que se necesitan agarrar con las dos manos, pues nomás las va a agarrar una mano. Y se me hace muy interesante como esta ilustración que hace Pablo del cuerpo enfocado a la iglesia, y yo creo que es un tema que, que en todos lados se da, ¿no? Como que estamos sentados esperando o a que nos den ganas o a cualquier cosa, cuando no estamos utilizando realmente el don que Dios nos da para que lo pongamos a su servicio. No sé si estés de acuerdo con esto. Sí, cuando estamos enfocados en nosotros o siendo creyentes carnales, pues, ¿verdad? La actitud es, no necesito a alguien, no necesito que alguien decida por mí o no necesito que alguien
me aliente o me, ¿cómo se llama? Me corrija o me exhorte, o no necesito que alguien venga y me enseñe, ¿no? Eh, Menospreciamos quizá a otras personas, menospreciamos lo que Dios puede hacer a través de otras personas. Eso es cuando estamos en la carne y centrados a nosotros mismos. Y el poderoso, el poder, el impacto del Espíritu Santo en nosotros eh, nos hace eso, pues, es decir, la carne o el viejo hombre está inactivo, está, eh, o sea, la carne está inactivo en el lugar de muerte y el Espíritu provoca humildad, nos hace ver nuestra necesidad unos de los otros, tanto para servir como para que, no sé si es la palabra, pero dejar que otros me sirvan, o si no quieren, si suena mal, eso es más bien dejar que otros me edifiquen, ¿verdad? En ese sentido de ser humilde y saber que necesito a los creyentes, necesito a otros hermanos eh, que Dios está usando en medio de la iglesia. Y el orgullo y la soberbia de la carne no permite eso. Al contrario, quiere exaltarse a sí mismo, quiere el aplauso, quiere la vitrina, y eso es muy malo, pues, porque causa división en medio de la iglesia. La iglesia no está edificando, no está funcionando como un cuerpo, ¿verdad? Um, ¿Quieres comentar algo, Miguel? Gracias, Víctor. Sí, sí, mira, bueno, es una apreciación, dirán si estoy bien o mal. Ahorita Víctor puso un ejemplo de algunas cuestiones que suceden al interior, digamos, del culto, ¿verdad? Pero creo que en el sentido de la iglesia y los dones que le son dados a cada uno de los miembros de la iglesia, pues tenemos cosas hacia adentro de la iglesia y hacia afuera de la iglesia, que como nos dice, nos congregamos para la buena obra. Entonces yo creo que eh, eh, todos estos dones sí están dados a la iglesia, pero también para cuestiones dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Sería mi punto mi opinión, ¿no? Pues es que la iglesia no son 2 horas en domingo, ¿verdad? Esa es una reunión de la iglesia, pero no es el concepto completo de la iglesia, quiero decir, ¿sí? Eh, la iglesia está viva y presente y activa toda la semana, a toda hora. Entonces, yo creo que no sé si es correcto reducir las actividades y el momento de edificación solamente a 2 horas de domingo, ¿verdad? Yo creo que no es correcto. Digo, sí es muy importante reunirnos, congregarnos, estudiar, alabar, servirnos, pero la actividad donde la iglesia se edifica va fuera de eso, va toda la semana, a toda hora, en la comunicación. Ahorita, como estamos estudiando, cuando nos hablamos, cuando nos comunicamos, cuando entre los creyentes hay amistades, hay reuniones, hay comunicación, mensajes, visitas, ¿verdad? La iglesia se edifica y se puede edificar durante toda la semana. Y en esas diferentes actividades o diferentes, bueno, ya sean actividades oficiales o no oficiales, por decir, eh, la participación espiritual nos edifica a todos, ¿sí? Entonces yo creo que hay que romper esa, esa idea de que la iglesia solamente son 2 horas el domingo, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna pregunta o comentario? Pues quizá nada más resaltar de eh, la unidad o sea, del cuerpo es algo real, pues, o sea, no es algo
es algo que Dios provoca, no es algo que provoque los mismos miembros, sino que Dios es el que orquesta el cuerpo, lo organiza o lo pone junto y es el que le da vida. Y la unidad del cuerpo es cada individuo en unidad con Dios, con el Padre y con el Hijo, a través del Espíritu Santo, pero también de manera corporativa, digamos, todo el grupo en unidad también con Dios es lo que hay que, pues, confiar y descansar en eso, ¿no? Y procurarlo también, ¿verdad? Entonces, cuando haya, eh, pues, oportunidad, pues sí yo creo que es importante participar con el cuerpo, ¿verdad? En diferentes actividades, es típico también dentro de las iglesias que se aleja la gente, ¿no? Gente que va y pasa lista y termina y el culto y se van, o sea, se retiran, ¿no? A la falta quizás sea falta de conocimiento, o sea, ignorancia o incredulidad también, ¿no? El no querer mezclarse con los cristianos o no participar, pues, pero creo que es un punto de vista erróneo y creo que debemos estar en humildad, pues, y confiar en que Dios es bueno y nos tiene en un cuerpo que a lo mejor no nos gusta, a lo mejor me gustaría a mí estar en un cuerpo, si era así todo fit, pero a lo mejor estoy en un cuerpo gordo, o en un cuerpo chaparro, o no sé, pues, que no quisiera estar, pues, pero ahí es donde Dios nos ha puesto y es para gloria de Él y para edificar al mismo cuerpo, pues, ¿no? Gracias. Sí, yo creo que tiene que ver en confiar y descansar en lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer. Y yo creo que ahí es donde es lo que les menciono del libro de Hechos, que vemos a los apóstoles y a los discípulos y a la iglesia buscando depender del Espíritu, buscando ser guiados y no hacer un plan, financiamiento, ¿cómo se llama? Eh, sí, un plan humano para la expansión del Evangelio, ¿verdad? El plan lo tiene el Espíritu de Dios. Digo, si se reunían y tomaban decisiones, eh, pero el trabajo espiritual, la obra espiritual de expansión del Evangelio, la exaltación de Cristo, eh, esa es obra del Espíritu de Dios, como Él quiere, este, de la manera que Él quiere. Y lo vemos en el libro de los Hechos, pues cosas que parecen eh, fuera cosas como incorrectas, pues fuera de lo correcto para nosotros, o de lo planeado, o de lo deseado. Eh, pero vemos que así es como Dios quiso hacer las cosas para la expansión del Evangelio, para la predicación, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que como creyentes tenemos que confiar en lo que Dios está haciendo y la forma en que Él lo hace en medio de la iglesia para edificarnos. Entonces, esta frase que dice que el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Piensen en eso entonces, que los creyentes nos necesitamos unos a otros. Lo que Dios está haciendo en alguien, lo que Dios dice o lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona y cómo lo usa, yo lo necesito, yo necesito a otros creyentes que me edifiquen. Y luego en los versículos 22 y 23, hay tres palabras que empiezan con la letra D, débiles, dignos y decorosos. Si quieren subrayarlos o anotarlos, pero dice que los miembros que son más débiles, esa es la primera, y luego la segunda es que hay algunos en el cuerpo que parecen menos dignos,
Y la tercera es, para nosotros son menos decorosos, más débiles, menos dignos, menos decorosos. Y lo que dice de eso es que nuestra percepción de, de las personas puede estar muy equivocada. Sí, para nosotros, está hablando del cuerpo, hay miembros o partes del cuerpo que parecen muy frágiles, ¿no? Eh, pero qué tan necesarios son o importantes. Alguna vez hablábamos justamente de los huesos más pequeños en el cuerpo humano que están en el oído, ¿no? Entre ellos el martillo. Esos tres huesos son los más pequeños, parecen insignificantes, pues no están a la vista, ¿verdad? No son como hermosos a lo mejor, o no están visiblemente hermosos. Sin embargo, sin ellos, el cuerpo humano pierde balance, ¿verdad? No solamente el oído, pero el balance son importantes para el balanceo, el balance del cuerpo. Y yo creo que este tipo de partes del cuerpo son los que en la iglesia no vemos tanto, ¿sí? O porque no hablan mucho, o porque no pasan al frente, eh, no sé, ¿verdad? Porque están un poco callados, pero Dios creo que usa eh, a las personas que a lo mejor a nuestro parecer, de manera superficial, son menos dignos o son más débiles o son menos decorosos. Yo creo que hay personas en la iglesia eh, que oran, ¿verdad? Que oran en sus casas, que están orando en la mañana y en la noche, a lo mejor por ti, por mí, no lo sabemos, ¿no? Que están orando por los creyentes, por las personas, por los que cumplen años, eh, y no sabemos que están orando. Y yo creo que si Dios escucha a esos hermanos o hermanas que están orando, y ya hemos sido edificados o beneficiados sin darnos cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, los más débiles, que pueden ser los más frágiles o aparentemente los que tienen menos fuerza, dice, son los más necesarios. Eh, y eso no lo vemos. Menos dignos, que son carentes de honra o que son los miembros o las partes que despreciamos o menospreciamos. Dice, a estos vestimos más dignamente y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Y en el versículo 24 dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente, dar más abundante honor al que le faltaba. Y el 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esto me gusta también, esta última frase de aquí del versículo 25, de preocuparse unos por otros. Ese es el amor desinteresado, ese es el amor expresado por el Espíritu de Dios, o sí, por el Espíritu de Dios en la vida de las personas. Recuerden que recientemente, justo en el capítulo anterior, en el capítulo 11, Pablo mencionaba de las reuniones que tenían para celebrar la cena del Señor. Dice, esas reuniones no son la cena del Señor, porque dice, uno se adelanta a comer porque tiene hambre, ¿sí? Otro se emborracha. Y evidentemente lo que estaba sucediendo es de que el que tiene hambre no está pensando en los demás, no está pensando en ceder su derecho a comer, sino quiere comer porque tiene hambre,
está dominado por su apetito, digamos, y se pone de malas si quiere comer y no está dispuesto a ceder ese derecho para esperar a los hermanos que vienen y juntos celebrar o comer alrededor de la mesa, eh, para resaltar lo importante del momento, que es recordar la muerte del Señor y su venida, ¿no? Entonces, eh, una persona que está confiando y que está descansando en la obra del Espíritu de Dios y que está vivo para con Dios y muerto a sí mismo, entonces se puede preocupar por otros. Yo creo que cuando estamos enfocados en nosotros mismos, no tenemos espacio para pensar en otros, sino no tenemos ni la cabeza ni la fuerza para preocuparnos por otros. Entonces yo creo que primero tenemos que ser fuertes en el Señor, fortalecernos cada uno, descansar en Él, para luego poder eh, ocuparnos o preocuparnos o atender o ayudar a las necesidades de otros, ¿no? Eh, interesados, tener cuidado por otras personas. Aquí algunos otros comentarios. ¿Qué piensan? Algunas observaciones, preguntas. Sí, Rafa, si me permites. Eh, bueno, Sí, adelante, Miguel. bueno, aquí creo que hay algo muy importante que estás mencionando, que preocuparnos por los otros, ¿no? Eh, no quiero ni hacer de menos algo, ni tampoco juzgar, pero a veces en muchas iglesias o congregaciones nos preocupamos mucho por lo que podemos hacer hacia afuera. Y no digo que no esté bien, ¿no? El evangelizar, el buscar casas, el buscar a diferentes personas que no son creyentes en su mayoría, pero a veces no nos preocupamos por el rol o la situación que está pasando alguno de los hermanos dentro del interior de la iglesia. Y a veces le decimos, vamos a orar porque se te restaure, vamos a orar y como que se lo dejamos todo al Señor y puede ser que eso sea lo correcto, o bien lo correcto sea como parte de esa iglesia en lo que yo puedo participar para solventar las necesidades de alguno de los miembros de la iglesia por enfermedad, por carencias y demás. De hecho, en alguno de los pasajes habla ahí, no sé si es en Tito, que debemos de proveer a nuestras ancianas viudas, ¿no? ¿Dónde estoy dejando lo espiritual y estoy entrando a lo carnal? Ahí es un, un conflicto que me genera el pensar nada más en esto, ¿no? Sí, no, claro que hay que eh, preocuparse unos a otros en ayudas mutuas. ¿Cómo se llama? Hay cuestiones físicas de trabajo, ropa, apoyo, alimento, eh, y lo hemos visto en muchas ocasiones, pues ayudas mutuas. Si alguien se va a mudar, este, llegan los hermanos en su camioneta o ceden un poco su tiempo para ir a ayudar, a cargar cosas. No sé, yo creo que cuando hay una persona, un hermano en necesidad, pues sí, está bien orar, es correcto orar, pero también en las posibilidades la iglesia necesita esas manos, esas ayudas extras para ayudarse mutuamente en las cuestiones físicas, ¿no? ¿Eso es lo que comentas, Miguel? Sí, 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 gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra observación, comentarios, preguntas? ¿Qué piensan de de ayuda mutua, edificación, preocuparse unos por otros? Buenos días. Quisiera hacer un comentario a raíz de lo que hizo el hermano Miguel. Sí, me llamó la atención allí porque
eh, a veces nos enfocamos en, como dijo él, en las labores hacia afuera y vamos a la congregación y las personas pueden sentarse al lado de uno, adelante. Sí, allí estamos todos reunidos, pero hay tantos dramas, tantas historias de dolor, de necesidad allí al lado nuestro, allí en ese mismo lugar y desconocemos eso. Salimos, eh, unos salen a evangelizar, otros salen a las visitas de cárcel, de hospitales, y allí se queda pues como que esos hermanos que van allí con esa esperanza de recibir ese amor, ese acompañamiento, y se van a sus casas igual. Lo digo porque, bueno, hermano, yo no sé si todos saben que yo soy discapacitada, me cuesta mucho trabajo eh, congregarme. Y bueno, este grupo ha sido de gran bendición, lo digo de paso, para mi edificación. Y bueno, en un domingo, eh, la persona que me colaboraba acá estaba recién y no tenía como mucha desenvolvimiento y yo me puse muy mal esa vez, no le había explicado a ella y bueno, estaba mal y ella no sabía qué hacer. En ese mismo momento llega una hermana de la iglesia, nunca me había visitado y me encontró en esa situación prácticamente sola y ella se desenvolvió muy bien. Ella supo qué hacer, buscó tomar presión, dijo, hágale esto. Ella me ayudó tanto. Y luego la oración oró y me fortaleció mucho, me fortaleció quizás más su visita, me fortaleció más que la ayuda física que me pudo haber dado. Me sentí como acogida, como amada. Y luego que ya pues pasé todo ese episodio, comenzamos a hablar y ella me dijo, ay hermana, yo vengo con... porque yo le di las gracias y le dije, hermana, usted hoy ha sido los pies y los brazos de Jesús para ayudarme. Estoy tan agradecida, me he sentido amada por Dios hoy, me he sentido cuidada por Dios hoy a través de mi hermana. Y ella comenzó a llorar y me dijo, ay hermana, si usted supiera cómo vengo yo. Y digo, ¿cómo así hermana? Y me dice, no, eh, yo tampoco me puedo congregar mucho, yo hoy fui y, y me sentí como muy excluida porque como casi no voy, nadie se, pues no tengo como esa mucha relación y, y yo me sentí muy excluida, me sentí como que no era, que no servía, que, que bueno, que solo iba a la iglesia y ya me regresaba para la casa. Y cuando venía caminando con esa tristeza, yo me acordé de usted, no sé por qué. Me acordé de usted y dije, voy a ir a visitar a la hermana Yolanda. Entonces, pues ella vino y allí lloramos juntos y le dimos tantas gracias a Dios que el Espíritu de Dios pues, nos conoce a todos, conoce nuestra necesidad y sentimos que fuimos ministradas ambas a través de esa visita. Entonces, pues le dije a ella, esa vez, hermana, cuando el Señor le coloca en su corazón visitar a alguien, hágalo, porque es de gran bendición el solo visitar a un hermano que quizás no puede congregarse, que no puede estar en todas esas reuniones en la iglesia, porque sí necesitamos la comunión de unos con otros. Y hoy eso fue lo que sucedió aquí en la casa, tuvimos esa comunión. Entonces quería comentarles esa experiencia, hermano. Sí, es importante. Gracias, Yolima. De pronto se oyó un poquito bajito, pero gracias por compartir y por estar aquí conectada y estudiando juntos. Que el Señor la cuide y ojalá pudiéramos también estar más cerca, pero ahora sí que confiamos en lo que Dios hace y como dice aquí, donde Dios nos ha puesto a cada uno, ¿no? Para edificar y ser edificados. Y bueno, que Dios le bendiga, hermana Yolima. Esta frase del versículo 25 dice que los miembros se preocupen los unos por los otros. Y Pablo en las diferentes cartas hace mención de esa frase, unos a otros, ¿no? Servirse unos a otros, orar unos por otros,
somos miembros los unos de los otros. Hay una serie de acciones o actividades donde como cuerpo Dios permite que nos edifiquen y seamos edificados y lo que Dios te ha dado a ti para edificar a otros. Entonces, pensemos en eso, que no seamos egoístas, carnales o soberbios, orgullosos de decir, no te necesito, no necesito a las personas, no necesito a los hermanos, no necesito a los creyentes, me veo a mí mismo. Eso causa divisiones, sino lo que el Espíritu Santo provoca en los creyentes es unidad, edificación, servicio mutuo, y eso justamente es lo que el Señor Jesús dice, que el mundo ve que los creyentes se aman y entonces eso hace que el mundo crea. Bueno, si gustan, vamos aquí terminando hacia el versículo 28, del 28 al 31. Dice el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y parece que los corintios no estaban viendo eso, ¿no? Que eran un cuerpo, sino estaban viéndose individualmente, cada quien lo suyo. 28, y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y estas preguntas que vienen a continuación tiene la respuesta clara. La respuesta es no, ya con todo lo que enseñó anteriormente de ser un cuerpo. La respuesta a cada una de estas preguntas es no, ¿verdad? Dice, ¿son todos apóstoles? Es obvio que no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. ¿Sí? Si todos hablaran en lenguas, si todos tuvieran dones de sanidad, si todos fueran apóstoles, otra vez con lo anterior que enseñó es dónde está el cuerpo entonces, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo? Y si se dan cuenta en este versículo 28, podemos analizar un poco esta parte porque es como que un proceso en el tiempo. ¿Sí? La forma en que Dios usó a estas personas de esta manera, ¿sí? Es como un proceso en el tiempo, mientras viene lo perfecto, mientras viene la profecía escrita, que es la palabra, mientras viene el establecimiento de iglesias y el liderazgo bíblico en las iglesias. Sí, entonces vean cómo dice, primeramente apóstoles, pero esos apóstoles fueron de una sola vez, un conjunto de personas que fueron enviados por Jesucristo y que terminaron, pues ya no hay más apóstoles en ese sentido como ellos, después de ellos, ¿verdad? Y luego dice profetas. Vemos cómo en el libro de los Hechos Dios todavía hablaba en visiones. Había Felipe que era, o sus hijas también dice que eran profetisas, ¿verdad? Porque no está escrita todavía la palabra, pero ya tenemos la palabra escrita, la palabra profética más segura. Y en ese sentido, así como los apóstoles terminan o cesan, ¿verdad? Los profetas en ese sentido cesan también. Ahora tenemos la palabra escrita profética más segura. Y luego menciona, dice, lo tercero, maestros. Perdón. Cuando menciona en el libro de los Hechos, también menciona pastores, maestros.
y ya en el contexto de el liderazgo bíblico en las iglesias, ¿verdad? Pastores maestros de Efesios. Luego dice los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y dice 31, procurad pues los dones mejores. ¿Cuáles serán los dones mejores? ¿Alguien tiene algún pensamiento? ¿Cuáles son los dones mejores? ¿Habrá algunos que son mejores que otros? ¿Qué piensan? Yo creo que de acuerdo a perdón, Rafa, yo creo que los dones mejores de acuerdo al, a la visión de Dios, por decirlo así, son aquellos que sirven, ¿no? A los demás, ¿no? O sea, quiero pensar en eso, ¿no? Porque a veces son los que más se menosprecian, aquellos que están sirviendo directamente a todos y son los que menos se ven, pero a lo mejor quisiera empatarlo con lo que mismo Jesús nos dice en muchos momentos de la Escritura, donde dice que Él vino a servir y no a ser servido. Entonces, no sé si por ahí pueda ir cuáles son los dones mejores. Sí, más adelante en el capítulo 14 es muy interesante porque Pablo establece el contexto, o puedo decir como los candados de este tema tan controversial a veces del hablar en lenguas, ¿no? El libro de los Hechos es muy claro dónde surgieron y por qué esos manifestaciones de dones, como bueno, el hablar en lenguas como manifestación de la presencia del Espíritu de Dios. El libro de los Hechos es muy claro en esto, pero también en el 13 y en el 14, yo creo que está muy claro y lo vamos a ir viendo, pero habla de las lenguas cesarán las lenguas, los apóstoles ya no hay más, los profetas, tenemos la palabra profética más segura. Entonces hay cosas que van cesando y Dios establece entonces el liderazgo bíblico en las iglesias, cómo funciona como un cuerpo, y los dones mejores no son los que me edifican a mí, los que me exaltan a mí, sino la forma en que Dios o el Espíritu Santo está en libertad para usar a los creyentes para edificar mutuamente, ¿no? Menos nosotros y más Cristo. Y bueno, apunta luego, entonces dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y es donde entramos al capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿no? Un metal que hace ruido, que no comunica nada, no transmite nada, si no está muy, mucho ruido, pero no ningún beneficio, ¿verdad? Es la persona que habla lenguas humanas, lenguas angélicas, dice, pero si no tiene amor, que es la manifestación del Espíritu Santo, lo que está haciendo no es nada, ¿verdad? Entonces, sí hay manifestaciones o actividades donde se muestra eh, menos yo y más Cristo en nuestras vidas. ¿Alguien más tiene algún otro comentario, alguna otra observación, pregunta? Yo, Rafa, tengo una pregunta. Sí, Ah, sí. dice, procurad pues los dones mejores. Si Dios ya nos colocó a cada quien o nos dio nuestro don, ¿cómo vamos a procurar un don? O sea, no sé si me explico. ¿Sí? Ajá. O ¿Cómo, sea, por qué ¿por qué? buscarlo si ya Dios me lo dio? Dios ya sabe que Él me Sí, dio algo. exactamente. Sí, o sea, exactamente. O sea, ya Dios nos dio uno o dos, no sé.
¿Cómo procurar un don mejor? No sé Pues si me explico, Rafa. sí, sí, justamente es eso, que el don mejor es lo que Dios me ha dado para empezar, ¿sí? Eh, si a mí me gustaría, no sé, presidir o tener misericordia o hablar en lenguas, eh, digo, entendiendo que unos son carismas, que unos son los dones motivacionales, como les digo, y otros son manifestaciones. Y aquí en el 31, los dones mejores justamente es eh, lo que Dios me ha dado. Eh, eso es lo mejor. Eh, no sé si me explico también. Para empezar es quizá preguntarle a Dios, bueno, Dios, ¿qué me has dado? Si es que no lo sé, ¿cómo me has capacitado o qué me has dado para servirte, para servir a la iglesia? Eh, pensando en el contexto de Romanos 12, de los 7 dones, si es el que es profeta en el sentido de hablar la verdad en amor, ¿verdad? Exponer la palabra, exponer la verdad, si es servir, ver las necesidades de otros, si es el de presidir, el de ir adelante en liderazgo, ¿cómo se llama? En iniciativa, o si es en dar, ¿sí? Si es en tener misericordia, si es en enseñar o si es en exhortar. Entonces yo creo que podemos empezar por ahí, preguntarle al Señor qué es lo que me has dado, y para eso estaba, si es que es de algo de ayuda, el inventario de dones que nos pasó Víctor, si pudieron leerlo, abrirlo, darle una ojeada y contestar algunas preguntas. Alguien sugería alguna vez que podemos preguntarle a nuestra esposa o a nuestro esposo, ¿cuál es el don que crees que tengo entre estos 7 de Romanos 12? Y ellos nos pueden decir, o nuestra esposa o nuestro esposo, su esposo, mujeres, les pueden decir cuál creen que sea ese don que les dé. Entonces yo creo que va por ahí, Marcos, de que busca o pregúntale a Dios qué es lo que Él te ha dado, ¿no? Ese es el don mejor para cada uno. Sí, sí se contestó, sí, sí, sí quedó un poco claro, ¿o no, Marcos? Sí, gracias, Rafa. Gracias. ¿Alguien más? Ya tenemos casi la hora encima, 8:28. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, si no terminamos, Vic, ¿quieres despedirnos o quién nos despide?